Buenas noches a todos, buenas noches. Hola Viviana, Denis, siguen nomás ingresando, por favor. Empezamos a las 7:40, ¿ya? Inge, ¿está por ahí? Sí, por aquí ando, conéctense nomás. 7:40 empezamos. Inge, lo que pasa es que yo tengo un inconveniente. ¿Sí me escucha?
Buenas noches a todos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, Bienvenidas. profe. Hola, hola a todos, ¿cómo les Buenas va? noches. Dije, llegó el presidente de la República. Llegó el presidente de la República. ¿Qué pasó, Eli? ¿Qué te estaba sucediendo hace un ratito? Yo estoy caminando, estoy en la calle, estoy yendo a la casa de una clienta. ¿Ya? Dale, va, Ya, con cuidado. ya estoy ocupada, pero voy a estar ahí con la campera, con la Bueno, bueno, no hay problema. Anda con cuidado. Póngale falta ahí. ya nomás, Encantado. ya, Como tú digas, María. Al paso, no hay problema. amarilla. No, no se preocupen, chicos. Yo les pido disculpas porque me atrasé yo esta vez un poquito. Estaba No, justo no escucho nada. estaba cerrando una llamadita, entonces por eso me demoré un poquito, chicos, ¿ya? Me disculpan, me disculpas del caso. Sí, Serán, disculpado, pero ya no lo vuelvo a hacer. les Mentira. prometo, serán compensados, les Mentira. prometo. Un punto para Bueno, cada uno. Mentira. a ver, chicos, les cuento rapidito, ¿verdad? Amarilla. Bueno, supongo que a muchos de ustedes les habrá llegado alguna notificación, en fin, este fin de semana que pasó, ya logré actualizar un poco la plataforma, ¿sí? Para que ustedes ya puedan ver allí algunos detalles. Tengo un pequeño problema en el caso de quienes ya hicieron el control de lectura, ¿ya? Quienes ya dieron la prueba, que les dije que porfa no lo hagan, porque le dieron obviamente sobre, no sé, o sea, un material, otras preguntas, entonces sacaron una nota que algunos sacaron 10, no sé cómo, pero otros sacaron una nota un poquito más baja. Entonces eso quiero nada más revisar cómo podemos hacer, porque ya tengo que cargar obviamente el material, o de hecho ya está cargado el material corregido, pero no puedo modificar la prueba. ¿Ya? Entonces esa parte, digamos, está un poco pendiente. Pero por lo demás, ya está cargada alguna actividad, ya está cargado el deber. De hecho, ya está cargada también la prueba de la unidad, también, y ya acabamos la semana pasada. Entonces tienen de aquí hasta el 31 de mayo, hasta que acabe el mes, para poder terminar todo esto, ¿sí? Entonces no dejen más bien ustedes que se les acumule todo a última hora y entreguenlo o vayan resolviendo poco a poco, ¿sí? Para que no sea que hasta el día sábado tienen que entregar y el domingo tienen que entregar más cosas porque así va a ser, pero no es que les mando de un día para el otro, ¿ya? Entonces, en esta semana, chicos, vamos a empezar justamente el día de hoy a la clase de la unidad 2, ¿sí? Tenemos que ver 4 unidades, nos quedan 2 semanas, ya vimos una, entonces vamos a tratar igualmente de ir un poco al apuro, un poco corriendo, con algunos temas que la buena noticia es que en cambio mientras más avanzamos o mientras más materia vemos, se vuelve un poquito eh, menos tedioso, digamos, cada tema, porque como si ven es un poquito teórico, entonces sí puede caer un poquito pesado en algunos casos, ¿ok? Desde eso por un lado. Por otra parte, la prueba unidad también ya está lista, ¿sí? No son preguntas complicadas realmente, más que nada son de entendimiento y todo lo que hemos visto en clases y en las diapositivas, como les dije, ya están cargadas, pueden resolver tranquilamente, ¿sí? Sin ningún problema. Nada más consideren bien el tiempo, que no se les vaya a acabar cuando den la prueba, ¿sí? Tienen 1 hora para realizar la prueba de unidad, pero algunos empiezan a hacer la prueba, no sé, tienen hasta las 11:59 y empiezan a hacer la prueba a 11:40 y como tienen 1 hora, piensan que se van a ir hasta las 12:40 y no es así, ¿ya? Entonces van a tener 20 minutos solamente para hacer la prueba. Consideren eso para que no les coja el dedo, ¿ok? Porque hasta cuándo Ah, está habilitada la prueba, disculpa. la prueba y el deber y todo va a estar hasta el 31 de mayo, ¿sí? Entonces tienen toda esta Ya. semana, o sea, todo lo que pasó, más esta semana completamente para el día sábado a la noche poder entregar, ¿sí? Todas estas cosas. Y lo mismo voy a hacer ya cargando los temas, en fin, conforme vamos avanzando de esta unidad 2 para que igualmente vayan haciendo, vayan resolviendo, ¿ya? Con eso tienen el tiempo suficiente y la próxima semana terminamos todo. Lo bueno es que ya no hay feriados, oh, qué pena, ya no tienen vacaciones, así que tendremos clases todos los días de lunes a viernes, ¿sí? Para que podamos avanzar de la mejor forma posible. De hecho, preguntas, dudas, chicos, chicas, consultas o nada en Mm, particular. yo, yo, profe, yo tengo una pregunta sobre el deber nada más. Cuéntame. En el deber indica que tenemos que analizar una empresa que tenga responsabilidad social empresarial. Ajá. ¿Es necesario mencionarle a la empresa para no repetir o no importa? No, al contrario, tienen que mencionar la empresa para saber de qué empresa estamos hablando, para saber Ya, ¿y qué eso empresa es. cómo le comunicamos por correo, por No, aquí? no, ¿Cómo no, prefiere en el usted? mismo trabajo. O sea, la idea es, por ejemplo, en la carátula, por favor harán carátula, por Dios harán carátula, sí, por Dios. Ya me ha pasado que entregan el deber con unas empresas súper chéveres buscadas de no sé dónde, ¿ya? Y el rato que quiero ver de quién es, no hay ni el nombre.
no sé ni de quién es el trabajo, ¿ok? Entonces, por Dios, harán carátula. Y simplemente ahí, Karina, o sea, empresa a analizar, no sé, Adidas, KFC, Pollos Gus, qué sé yo. Ya. Y en el trabajo, lógicamente, quizás un pequeño párrafo, algo mencionando qué empresa es, qué es lo que hace, nada más, ¿sí? O Ah, sea, ya. les explico un poquito el deber para todos. No quiero que sea un dolor de cabeza realmente. Lo que quiero únicamente es que sobre una empresa en particular investiguemos, digamos, qué es lo que está haciendo en beneficio social. ¿Sí? Entonces decimos qué empresa es, qué tipo de planes de acción tiene, cómo lo ha llevado a cabo y un poco la descripción que dice en la plataforma. ¿Ya? ¿Sí? No es un trabajo de, no sé, una monografía de 100 hojas. ¿Ok? Es algo concreto, sencillo, pero que sí tenga lo que estoy pidiendo en la plataforma, ¿ok? En el deber. Nada Ya. más. ¿Sí? Profe, más que, bueno, obviamente en el deber hay que mencionar, ¿no? Lo que Exacto. me refería es si es que puede repetirse la empresa entre nosotros, entre sus alumnos. Ah, sí, o sea, entiendo que no se ¿No van hay a copiar porque problema? confío mucho en ustedes, ¿sí? Ah, ok. Entonces, confío muchísimo Karina en irá ustedes. diciendo de cuál va a ser para yo también hacer. Más Así bien que dicho, no me hay pasa el problema. deber. ¿Ya? Lo que sí, obviamente, o sea, si se van a copiar, lógicamente me voy a dar cuenta, les anticipo. Así que no lo hagan. Pero si hacen los dos, tres estudiantes de la misma empresa, coincide que lo hacen, no hay problema. Pone 10 a los 3. Diferente sería que les asigne yo temas, ¿no es cierto? O materias, como hicimos alguna vez. No, no. Acá elijan una empresa, la investigan y me sacan el tema, ¿ok? De hecho, me sirve para comparar a ver quién sí ha investigado y quién no. ¿Listos? Está Ok. bien, gracias, profe. Ya, listos. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan, chicos? ¿Otra pregunta? No se olviden poner su nombre, por favor, en el chat, ¿ok? Quienes no lo han puesto todavía. Dice Dylan, yo no sé qué pasó, pero me sacó del Zoom. ¿Dylan está por acá? No, sí está Dylan. Ya, estamos bien. Ok, vamos entonces a iniciar unidad 2, chicos, ¿ya? Vamos por acá. Pongo en orden esta situación. ¿Dónde estamos? Aquí. Listos. Bueno, vamos a empezar a revisar un poquito lo que es el diseño y la planificación de estrategias. Es decir, toda la unidad uno ya vimos lo que, digamos, conceptos básicos, ¿no es cierto? ¿Qué significa moral? ¿Qué significa ética? ¿Qué son principios morales? La evolución de la misma, cómo nace, cómo se reproduce y quién sabe cómo muera, ¿ya? Todo el tema de la ética y moral y cómo se va poco a poco implementando, cuál es la lógica detrás de una implementación de este tipo en una empresa. Entonces, ya en esta unidad vamos a empezar a revisar en concreto cuál es el diseño y la planificación de este tipo de estrategias para tratar de implementarlas en una empresa. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la clave de esta unidad, el objetivo de esta unidad, el identificar estos pasos, digamos, fundamentales para tratar de diseñar una estrategia que ustedes puedan aplicar, ¿sí? Comprender la importancia de alinear estas estrategias, lógicamente, con los valores de la empresa, que es lo que habíamos hablado en la unidad anterior, y un poquito reflexionar sobre cómo la planificación realmente impacta, ¿no? En el éxito de un programa de estos, de acción social, en las empresas, ¿ya? Ustedes van ya con el deber, poco a poco también a darse un poco cuenta de este tema, que además en muchos casos son lógicos, ¿no? Eso sí, que quede también bastante, bastante claro. ¿Ok? Entonces, en este aspecto, sí, vamos a ir revisando, como les decía, el objetivo del día de hoy, prácticamente son estos que les acabo de mencionar, ¿ya? Y entrando ya un poquito más en materia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el diseño y con la planificación de algunas estrategias de responsabilidad social, sobre todo efectiva, tienen que ver principalmente con, primero, empezar definiendo lógicamente qué es una estrategia, ¿sí? Si hablamos de implementar o diseñar estrategias de responsabilidad social, bueno, pues una estrategia es un plan, ¿sí? Estructurado. ¿Por qué digo siempre o por dar énfasis en la palabra estructurado? Porque la palabra estructurado nos da pasos a seguir. Y si tenemos pasos a seguir, quiere decir que tenemos que ir paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. No paso uno, paso 4, luego el paso 2, me olvidé, tengo que volver a hacer. No, estructurado, ¿sí? Empezamos en un momento, terminamos en un final, en orden, ¿ya? Hay que seguir los pasos poco a poco. Vamos a ir viendo después, ya van a ver por qué. Entonces, una estrategia es un plan estructurado que guía realmente a las empresas en la implementación de las prácticas que pueden ser responsables y que generan además un valor económico, social y ambiental, ¿sí? Para todos. Entonces, dentro de esto hay algunos elementos claves, ¿sí? En una estrategia de responsabilidad social que tiene que ver con el diagnóstico de necesidades,
¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros realizamos un diagnóstico en particular de qué es lo que puede resultar fundamental, qué es más importante alinear con la empresa y con los stakeholders, ¿sí? Nosotros tenemos que hacernos una pregunta en concreto y es qué problemas queremos resolver, ¿sí? ¿Qué problemas en nuestro entorno hay para poder implementar algo? ¿Sí? Esa es de la parte del diagnóstico. Problemas sociales, problemas ambientales, problemas económicos, en fin, ¿qué problemas hay que podamos nosotros resolver o aportar para resolver? Luego viene otro elemento clave que es la definición de objetivos y metas, ¿sí? Nosotros tenemos que plantearnos siempre objetivos y metas. Los objetivos tienen que ser objetivos SMART, ¿sí? Ustedes deben conocer este término y lo vamos a revisar si no, ¿ya? Para poder medir esto y saber si es que se han cumplido o no nuestras expectativas, ¿ya? Después de un siguiente paso. Después viene la implementación de acciones concretas. Una vez que hemos identificado problemas, hemos definido algunos objetivos, viene la parte de, bueno, ¿y ahora cómo pongo en marcha, no? ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Voy a necesitar más gente? ¿Voy a necesitar más dinero? ¿Voy a necesitar un espacio físico? ¿Voy a necesitar recursos o más tecnología, recursos tecnológicos, recursos ambientales? O sea, todo eso es en la parte de poner en marcha, ¿sí? Poner en acción concreta lo que ya hemos planificado. Y lógicamente la parte de la medición y evaluación, ¿ya? En donde tenemos que darnos cuenta si lo que estamos haciendo es correcto o no de cara a lo que nosotros hemos estado planteando anteriormente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los beneficios en concreto de una estrategia de responsabilidad social? Podemos dividirlos en algunos grupos, ¿sí? En dos en particular, porque hay beneficios que pueden ser tanto para la empresa como también beneficios para la sociedad, ¿ya? Para la empresa vienen algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo mejorar la parte de la reputación de una empresa, ganar mucho en tema de imagen, ganar credibilidad, ganar la confianza de la gente con los clientes inclusive. Eso ya podríamos mencionar como una parte de la fidelización de clientes o de empleados inclusive, que se sientan a gusto trabajando dentro de la empresa. El acceso a mercados internacionales, porque como vimos en la unidad anterior, mediante ciertos certificados, mediante ciertas normativas o ciertos estándares, nosotros podemos competir y pelear en mercados en donde antes era realmente imposible, ¿sí? Quizás solamente soñábamos o pensábamos con lograrlo. Hoy es una realidad, ¿ya? Entonces, por medio de estos programas podemos acceder a este tipo de beneficios. Sin mencionar inclusive el hecho de que podemos beneficiarnos de descuentos, de reducciones, de impuestos y cosas dentro de un gobierno local. Para la sociedad en sí, el que existe un programa de acción social precisamente es muy beneficioso, ¿sí? Siempre y cuando lleguen a un consenso, exista un acuerdo y los resultados sobre todo sean visibles, sean palpables, ¿ya? Que existe un desarrollo económico, que existe un desarrollo social, que existe un desarrollo humanitario, que exista más salud, más turismo, en fin, ¿sí? Que se note la diferencia, ¿ya? Podemos lograr inclusive llegar a promocionar muchísimo la sostenibilidad ambiental, es decir, beneficiar ya no solamente a una parte, a una comunidad, sino al planeta entero. Entonces ahí están muchos de los beneficios que hoy se van marcando con este tipo de programas que benefician tanto a empresas como a personas y en estas personas, lógicamente, sumadas algunas, ya forman una sociedad. ¿Ya? Entonces eso también es importante que ustedes sepan porque los beneficios sociales, lógicamente, traen además un reconocimiento especial. Ahora, ¿cuáles son algunos pasos claves para diseñar una estrategia? ¿Sí? Algunos pasos claves. Ojo, el diagnóstico es el primer paso, ¿no? Esencial para diseñar una estrategia, ¿ya? Y identificar algunas áreas claves que necesitan alguna intervención dentro de la empresa como en su entorno, ¿ya? Ahora, cuando uno identifica necesidades, pueden ser tanto internas como también pueden ser necesidades externas. Cuando hay necesidades internas, nosotros tenemos que revisar procesos operativos, qué áreas generan más impacto ambiental. Hay muchos residuos, hay mucho consumo energético, hay mucho desperdicio, hay mucha contaminación, es decir, revisando procesos internos, inclusive prácticas, ¿no? Prácticas laborales que necesiten mejoras, qué sé yo, trabajar en el ambiente laboral, trabajar en la parte de salarios más justos, trabajar en el tema de horarios más flexibles, trabajar en el tema de beneficios para los empleados, en fin, o sea, todo eso dentro de un clima organizacional como normas y necesidades internas que puede tener también una empresa, ¿ok?
los empleados se sentirán valorados, desmotivados. O sea, todo eso se tiene que analizar como parte de un programa de acción. También entra la evaluación interna en la parte financiera, ¿ya? ¿Qué presupuesto manejamos? El presupuesto que tenemos es suficiente, nos alcanza, vamos a necesitar más. O sea, toda esa parte en identificar ciertos aspectos importantes dentro del ámbito interno. Ojo que estamos recién en el diagnóstico, ¿sí? Después viene la parte del diagnóstico externo, identificar necesidades externas. Por ejemplo, en una comunidad necesitan, no sé, programas de salud, ¿sí? Que mejoren la salud de quienes viven allí, porque estamos en una zona quizás rural en donde, lógicamente, designan a las industrias y fábricas que contaminan un poquito más. Entonces, en ese tipo de zonas un poco más marginadas, generalmente hace falta mucho trabajo en sociedad. Programas de educación, programas de salud, programas financieros, inclusive programas que motiven la visita de turistas internos, ¿no? Que la gente salga y vaya a una parroquia X, que vaya a un lugar Z, ¿sí? Entonces, que generen ese tipo de beneficios puede ser un plan de acción social. Una parte importante en el diagnóstico externo y que vamos a ver ya más adelante un poco más a fondo, tiene que ver con el análisis de los stakeholders, ¿ya? Los stakeholders son muy importantes porque estos grupos, estas empresas, estos proveedores, estas personas, esta gente, ¿sí? Tienen mucho interés o influencia en lo que nosotros hacemos y por ende debemos tomarlos en consideración dentro de un plan de acción social. Pueden apoyar, pueden rechazar, pueden estar en contra, pueden ayudar, pueden aportar, ¿sí? Pueden volverse actores realmente muy participativos en el tema. Entonces, realmente hay que tomarlos en consideración, ¿ya? Dentro de la etapa de diagnóstico externo. Y lo mismo, por ejemplo, identificar algunos riesgos que pueden ser riesgos ambientales o en la región, ¿sí? Que también hay que considerarlos porque si no podemos caer en tratar de ayudar y más bien terminar haciendo un daño aún mayor, ¿ok? Entonces ahí está una parte del diagnóstico y de identificar algunas necesidades. ¿Cómo lo hacemos? Como lo decía, con un diagnóstico interno. También puede existir la parte del análisis FODA, ¿ya? Es otra manera de hacer una identificación de necesidades en general, porque nosotros podemos hacernos algunas preguntas sobre, con algunas encuestas, algunos estudios, sobre nuestras fortalezas, las oportunidades que hay en el ámbito externo, debilidades y amenazas. Ustedes sí sabían, ¿no? Que el análisis FODA, ¿no? Fortalezas y debilidades siempre son internas, oportunidades y amenazas siempre son externas. Entonces, nos va a servir para hacer este tipo de análisis y empezar a identificar qué podemos nosotros hacer y cómo nosotros podemos implementar alguno de estos programas de acción social. ¿Ok? ¿Hasta allí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿En concreto? Ok, vamos. Entonces, si vamos identificando algunos temas de este tipo, ¿sí? El análisis FODA, como decíamos, algunos estudios de impacto, también tenemos que ser muy claros en la definición de objetivos. ¿Quién me dice que es un objetivo SMART? ¿Quién ha escuchado este término antes? Los objetivos Profe, SMART. son Cuéntame, Carlos. objetivos específicos, medibles, específicos, medibles, adaptados, accesibles, Ya, rentables y que se cumplan dentro del tiempo. perfecto. Muy bien, Carlos. Correcto. Esos son los objetivos de SMART. ¿Ya? Específicos, medibles, alcanzables, relevantes o rentables y en un margen de tiempo, ¿sí? Marcando una temporalidad para estos objetivos que debemos también plantear, ¿sí? Entonces, cuando uno se plantea estas metas, cuando uno se plantea estos objetivos para diseñar justamente una estrategia y tratar de empezar a poner algunas metas a alcanzar, tiene que hacerlo de manera que uno cumpla con estos parámetros, ¿sí? No se olviden nunca. Objetivos de SMART. De por sí un objetivo tiene que ser medible y alcanzable en un margen de tiempo. Entonces, ser específicos. Un objetivo claramente definido. No vamos a poner objetivos muy generales, ¿sí? Sino vamos a ser muy específicos. Preferible dentro de un plan de acción, chicos, es poner, qué sé yo, 2, 3, 4 o 5 objetivos específicos antes que poner uno o dos generales, ¿ya? Entonces los objetivos deben ser específicos. Ojo, cumplir objetivos es una meta, es
trazar un camino, es saber a dónde nos estamos dirigiendo. Si no tenemos claros los objetivos, difícilmente nosotros vamos a poder establecer el camino para poder llegar a eso. ¿Okay? Entonces, es mejor tener un objetivo claramente específico y medible. ¿Ya? Un objetivo totalmente medible quiere decir que sea posible tener indicadores, saber porcentajes, conocer números, saber si se cumplió o no se cumplió. ¿Ya? Un objetivo específico difícilmente puede ser, no sé, alcanzar ¿cómo decimos esto? Alcanzar un grado de aceptación en toda la comunidad con el programa de desarrollo de centros de salud. ¿Cómo saber si tenemos aceptación o no? Tiene que ser medible. Tenemos que establecer ciertos parámetros, ciertas normas, ¿ya? Ciertos indicadores que nos permitan medir el grado de aceptación del público. ¿Cómo harían, por ejemplo, esto? ¿Cómo se podría medir el grado de aceptación en algo que es cualitativo antes que cuantitativo? ¿Quién me da una idea? Si este fuera un objetivo, medir el grado de aceptación, saber si la gente nos acepta o nos rechaza con este tipo de programas. ¿Cómo hacemos? Encuestas de satisfacción. Encuesta de satisfacción, correcto, Nikki. ¿Cómo lo implementarías? Cuéntame un poquito más, o sea, desarrolla un poquito más de idea. Digamos, escoger a un, no sé, un porcentaje, digamos, del 100%, escoger a una población de un 40 más o menos, ¿Ya? y con eso le dijera una encuesta. Entonces, con eso voy igual con, digamos, qué grado de satisfacción tiene del 1 al 10, en qué estamos bien, en qué estamos mal, en qué podríamos mejorar. Ok. Si tú logras obtener, por ejemplo, no sé, hablemos de que un 40 o 50% de las encuestas, o un 60%, vamos a un número, exactamente el 73% de los encuestados dice que está feliz, está contento con el plan de acción que se implementó. ¿Tú podrías concluir que entonces tienes un 73% de aceptación de la gente? ¿O podríamos decir que el objetivo se cumplió en definitiva, Nikki? Mm, No puede ser que el objetivo se cumplió, sino que estamos como que todavía en progreso, porque el otro porcentaje todavía es como que todavía no está bien, digamos. Ya, correcto, Nikki. A eso quería un poco llegar. Con el ejemplo que tú me das, queda más claro este tema, porque ¿cómo medimos la aceptación? Podemos tener muchísima gente que esté de acuerdo, pero si nosotros no tenemos un panorama claro, una cifra, un valor en donde decimos, ok, este es un grado de aceptación que nosotros queremos, o que de cada 100 8 estén satisfechos, es difícil poder medir esto. Quizás si nosotros lo hacemos antes de implementar un plan de este tipo, un plan de acción, quizás si nosotros lo que hacemos es un estudio, ¿sí? Un análisis, antes de implementar, ¿sí? Un programa de estos, vamos a tener, no sé, un resultado de que, no sé, el 20% de personas cree que esto puede dar resultado. Y después de implementarlo, resulta que del 20% pasamos al 80 o al 73%, como decíamos en el ejemplo, podríamos quizás concluir en que hubo un crecimiento y que la gente ahora sí ha mostrado una aceptación al programa. Entonces, hay diferentes formas, pero tiene que ser específico, tiene que ser medible, ¿ok? Un objetivo. Alcanzable. ¿Qué quiere decir alcanzable? ¿Qué quiere decir alcanzable? ¿Quién me dice? Parece muy sencillo, ¿no? ¿Quién me dice que es alcanzable? ¿Dylan? A ver, Dylan, me pareció escucharte. No sé quién me ha escuchado todavía en clase, hay algunos. Siempre hago preguntas y Profe, no me contestan nunca. en la parte alcanzable es que nosotros tomemos en cuenta todos los recursos que nosotros vamos a tener, porque pueden haber proyectos que nosotros querramos hacer, pero no tomemos en cuenta los recursos, en este caso que pueden ser económicos, también lo que es la mano de obra, o sea, como tal un equipo. Entonces, si nosotros no tenemos todos los recursos, o sea, no se va a poder alcanzar. Mm, sí tiene razón, mi querido Carlos, pero la parte del objetivo va por otro lado. ¿Sí? Lógicamente que si no hay recursos económicos, físicos, tecnológicos, como decíamos en un momento, ¿qué necesitamos para implementar todos los programas o lo que queremos hacer? No se va a poder conseguir.
Pero en la parte de definición de objetivos, el término o la letra, la A, que quiere decir alcanzable, este parámetro, un objetivo, quiere decir o tiene relación con un objetivo que sea realista, ¿sí? Que esté en función de nuestras verdaderas posibilidades. Por ejemplo, Carlos, si tenemos un recurso de tecnología limitado, no vamos a pretender que nuestro programa de acción social cuente con la última tecnología, ¿sí? Porque no la tenemos, ¿sí? Entonces, debemos plantear objetivos realmente alcanzables, ¿sí? ¿Qué sé yo? Vamos a montar unos centros de salud dentro de una provincia, ¿ya? Para ayudar a ciertas comunidades que son más necesitadas. Pero no con este objetivo de construir y de implementar o de crear algunos centros de salud, vamos a pretender, no sé, curar el cáncer, ¿sí? Tenemos que plantear objetivos que sean realmente alcanzables, ¿sí? Que sean realistas. Si nosotros no planteamos objetivos realistas, evidentemente vamos a caer en el otro término, ¿no? En el ser inalcanzables, no tendremos éxito nunca. ¿Ok? Entonces la idea es que planteemos algo que sea lógicamente difícil de alcanzar, pero que podamos llegar a eso, que nos esforcemos por llegar a eso. Ahí está el término alcanzable, ¿ok? Algo que podamos realmente cumplir, ¿sí? No vamos a plantearnos cosas imposibles. Nosotros mismos estaríamos jugándonos en contra. El que sea relevante o el que sea rentable, que tiene que ver con que esté alineado con la misión y visión de la empresa y que evidentemente traiga beneficios a futuro. Y en la parte del temporal, para cerrar esto, temporal tiene que ver con un margen de tiempo, ¿sí? Es decir, establecer un plazo definido para el cumplimiento de este objetivo que puede cumplirse, puede que no, pero tiene que medirse en ese periodo de tiempo. Entonces, decimos, vamos a implementar centros de salud que permitan mejorar la salud de todos los de la comunidad en el plazo de 3, 4 años. Entonces, en ese plazo, en ese tiempo, vamos a poder medir nuestro objetivo y saber si es que se cumplió o no se cumplió, y en base a eso, aplicar correctivos o seguir el mismo camino, en fin, ¿ya? Pero esto debemos mantener siempre presente. Los objetivos SMART, específico, medible, alcanzable, relevante o rentable, y que sean también dentro de una temporalidad. Entonces, si queremos plantearnos un ejemplo, ¿no? Una meta podría ser quizás reducir un impacto ambiental de las operaciones de la empresa para que no sea tan contaminante. Y un objetivo específico es disminuir el consumo de agua, ¿sí? En un 15 o un 20%, estamos poniendo medible, ¿sí? En 2 años, en un tiempo exacto, ¿sí? Mediante la reutilización de procesos productivos. Es relevante, es rentable, ¿sí? Y es alcanzable, ¿ok? Entonces, una meta es más general y un objetivo es algo mucho más puntual, algo más específico y planteados en términos SMART. ¿Ok? Entonces, eso para que también lo tengamos claro en ese aspecto. Preguntas sobre el tema de SMART. Objetivos de SMART. ¿Ninguna? ¿Estamos claros? Ojo que estamos claros, nadie me hace preguntas. La otra vez mandé un deber, planteen objetivos de SMART. No les quiero contar lo que pusieron, ya, mejor no les cuento más. Ojo, ¿no? Les digo esto porque si después en el deber que mande planteo, que pido que se planteen objetivos de SMART y no me ponen de esta forma, no después, no se estarán quejando después, no, es que no sabía, es que no podía, es que no dijo, es que no explicó, ¿ya? Porque me ha pasado. Así que por eso les pongo claro el panorama, ¿ok? Vamos con los stakeholders. ¿Qué son stakeholders, María? A ver. ¿Qué pasa, María? Me cogió de sorpresa, estaba hablando algo acá, no. ¿Qué son stakeholders? Se ríe. ¿Qué son stakeholders? ¿Ideas o no ideas? ¿Tenemos una idea? Dice que son grupos o individuos que tienen interés o se ven afectados por las actividades de la empresa. Muy bien. Perfecta respuesta. Has estudiado, María, muy bien antes de la clase. Correcto, esos son stakeholders, ¿ya? Ahí está en la diapositiva. Sí, son grupos o individuos que tienen intereses en común y que se ven afectados por las actividades de la empresa o que pueden inclusive influenciar o afectar a nuestra empresa con sus acciones, ¿sí? Y por ende, incluirlos dentro de un plan de acción social evidentemente es algo crucial, ¿sí? Por las actividades mismas del giro de la empresa.
Entonces, en estas estrategias debemos considerar y tomar en cuenta a los stakeholders. La clasificación hay internos y externos, tal como hacemos el diagnóstico, ¿sí? Hay stakeholders que son internos, hay stakeholders externos. Stakeholders internos, todo lo que tiene que ver dentro de la organización, quienes laboran, quienes colaboran, quienes trabajan en una organización. Empleados, los gerentes, los accionistas, el portero, la señora de la limpieza, el señor conserje, todos, absolutamente todos los que están dentro de una empresa son agentes internos y son stakeholders internos. Cada uno hay que tomarlo por separado porque son evidentes con funciones, actividades diferentes, más allá de que a todos se les considere empleados de una empresa, pero cada uno tiene su función y su trabajo especial y su trato diferente. Externos, clientes, comenzando pues quizás por los clientes, quienes nos compran los productos o servicios, proveedores, quienes nos brindan materia prima, quienes nos brindan asistencia, que son servicios, las comunidades, la gente, las personas, son stakeholders externos, la sociedad, ¿sí? Las organizaciones que están a nuestro alrededor o que rigen dentro de nuestro sector industrial o nuestro sector de actividades. Si hablamos de organizaciones de medio ambiente, lógicamente hay que ver ONGs que tengan relación con el tema. O, por ejemplo, los gobiernos, ¿sí? Gobierno central, el gobierno en general, ¿no? Digamos, para no ponernos exquisitos aquí, el gobierno en general, municipios, prefecturas, el gobierno central, ahí sí hablemos en concreto, si todos ellos son agentes que pueden afectarse o afectarnos en el desarrollo de nuestra empresa. ¿Ya? Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto que estamos mencionando. Para poder clasificar a los stakeholders y para poder identificarlos inclusive de mejor manera, uno tiene ciertas herramientas, ¿sí? Dentro de un análisis FODA, como hacíamos antes, uno va a tener esas oportunidades de presentar y mostrar lógicamente algunos agentes, ¿sí? Algunos stakeholders, que podrán determinarse si son realmente muy influentes o poco influyentes, ¿ya? Pero también está la parte del mapeo de los stakeholders, ¿sí? Esta es una técnica que sirve para identificar y ubicar a los stakeholders, a todos estos agentes, según el interés y la influencia que ellos generan en nuestro proyecto o en nuestra empresa, ¿ya? Entonces, mediante esta herramienta del mapeo de stakeholders, uno puede determinar si una empresa puede ser un actor clave, un actor pasivo, ¿sí? Dentro de nuestro programa y sobre ellos aplicar cierto tipo de estrategias para poder trabajar mancomunadamente para que el proyecto tenga éxito, ¿ok? Uno tiene que priorizar estos stakeholders mediante estas variables, ¿sí? Con una importancia y generalmente estos stakeholders que son quizás más trascendentes para un proyecto, lógicamente son cruciales y podemos optimizar recursos y maximizar lógicamente el impacto de nuestras iniciativas volcado a que ellos sean agentes activos de nuestros proyectos. Hay métodos de priorización también, ¿ya? Que sirven muchísimo para esto. Esta matriz que les decía de interés de influencia o la evaluación de riesgos que ayudan a identificar a los más relevantes y que permiten, lógicamente, generar también ciertas estrategias sobre cómo comportarnos con cada uno de ellos. Ya vamos a ver inclusive algunos ejemplos, ¿sí? Para que no se queden con la duda, ¿ok? Pero todo esto va a servir para alinear las expectativas del proyecto con nuestras acciones en general, ¿ok? Y también está, por ejemplo, el analizar cómo puede afectar a un proyecto el ignorar a ciertos stakeholders, ¿ya? Algunos pueden tomar ciertas represalias, otros pueden sentirse simplemente ofendidos, perjudicar de alguna manera el proyecto. Es por eso que es importante no saltarse los pasos dentro de un plan estructurado que decíamos que es una estrategia en general, ¿ok? Entonces, antes de avanzar en esta otra diapositiva que les tengo por acá, ¿sí? Sí les quería mencionar, a ver, hay algunos temas importantes sobre el tema de los stakeholders en el mapeo además, porque al priorizar algunos recursos y esfuerzos, lógicamente los stakeholders tienen, o al no tener el mismo nivel de influencia, deben ser tratados de diferente manera. El fomentar la confianza y compromiso con algunos stakeholders nos va a permitir generar algunos beneficios, algunos favores, entre comillas, de ellos, que en el proyecto pueden llegarnos a servir y servirnos mucho. Digamos que la parte de la evaluación del impacto del programa, ya en el desenlace del mismo, sobre una etapa final, los stakeholders pueden ser actores también fundamentales, ¿sí?
porque es más fácil medir acciones o cómo estas acciones beneficiaron no solamente a las comunidades, sino también a estas personas involucradas, que pueden ser agentes como proveedores, en fin, y que también van a tener mucho que hablar de nuestra empresa. No se olviden que un programa de estos siempre va a ser voluntario, pero si hacemos algo voluntario, debemos esperar, ¿no? Las expectativas van a ser por lo menos tener buenos comentarios, ¿sí? Tener un buen feedback, tener una buena respuesta a los programas que uno está implementando, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno ignora a algunos stakeholders? ¿Qué llegaría a suceder? Conflictos internos o externos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes implementan un programa de acción social dentro de la empresa y analizan a toda la comunidad, analizan al gobierno, los clientes, proveedores, en fin, a todo el mundo. Pero para implementar ese programa ustedes no consultaron o no tomaron en consideración el trabajo adicional que van a tener sus propios empleados en el ámbito interno. Estos pueden simplemente resistirse a los cambios, les arman una abuela, les pongan un sindicato y no hacen nada. Entonces el programa o el proyecto en sí, no solamente que no se realiza, sino que además ustedes generan una muy mala imagen, ¿sí? Interna y externamente, por no haber considerado a todos los agentes involucrados, ¿ya? O si no, las comunidades, si hablamos de agentes externos, si no están de acuerdo con un programa de acción social que ustedes quieren poner, simplemente lo mismo, ¿no? Reclaman, hacen protestas, hacen bulla, llegan medios de comunicación, eh, que por allí, no sé, pueden aumentar o disminuir la gravedad de un asunto en una noticia y sus proyectos, sus planes pueden verse tremendamente perjudicados, cayendo realmente en un bache en el que no solamente no se realiza un proyecto, sino que además genere lógicamente mucha repercusión en la parte de clientes, de ventas, de productos, de ingresos, entre otras cosas más. ¿Ok? Hay muchas empresas que, por ejemplo, no quieren trabajar con quienes no tienen una buena reputación. Entonces, sí se pueden ver afectados también su proceso productivo. La reputación como tal, no se olviden que es algo que se debe cuidar y cuidar mucho, ¿ya? ¿Qué pasó? Se debe cuidar y se debe cuidar mucho por ahí, ¿sí? Tengan en consideración eso. Y la falta de sostenibilidad de las acciones también es un tema que puede llegar como consecuencia de ignorar a algunos stakeholders, a algunos grupos involucrados, porque estas iniciativas realmente pueden llegar a fracasar si las necesidades para que esto se lleve a cabo dependen de un tercero, ¿ya? De un gobierno provincial, de una comunidad, de otras empresas, etcétera. Si en el pasar de los años, en el tiempo, no sé, necesitábamos implementar o crear estos centros de salud que decíamos, pero en terrenos que son de alguien, si de repente las relaciones se acabaron con ese alguien y nos quitó el terreno, se acabó el proyecto. ¿Ya? Entonces siempre debemos tener todos estos agentes involucrados bien identificados y bien atendidos, sobre todo para que no tengamos después ningún tipo de problema en estos aspectos. ¿Ok? Eso también va a ser siempre muy importante. Ahora, hay algunos retos que tenemos que afrontar también dentro de todo esto, ¿sí? No es fácil implementar un programa de este tipo, no es fácil, pero tenemos que ser conscientes de este tipo de retos que vamos a tener que afrontar sí o sí, ¿ok? Entonces, la falta de recursos también es un tema importante, ¿sí? Porque muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, generalmente enfrentan dificultades, ¿sí? Para asignar presupuesto suficiente a iniciativas de responsabilidad social. No es fácil, ¿sí? Porque sobre todo para que un programa de este tipo tenga acogida, a veces se necesita de mucha inversión y las empresas a veces no cuentan con este recurso. De allí la importancia de identificar stakeholders internos que pueden ser accionistas o nuevos socios para que inyecten capital para un proyecto de estos. O quizás un agente externo, una empresa que pueda actuar directamente como sponsor de tal o cual programa. ¿Ok? Hay un impacto importante en este aspecto, porque si hay una limitación, lógicamente económica, el proyecto puede que ni siquiera empiece o que a largo plazo no dé los resultados que se esperaba, ¿sí? Por ejemplo, si hoy al menos que se habla mucho del tema social en el aspecto ambiental, ¿ustedes cuánto creen que puede costar un programa de energía renovable para dejar de utilizar, no sé, energías que son, o recursos que son realmente consumibles o que se terminan acabando con el pasar del tiempo? Entonces, tratar de implementar un programa de estos, dejar de utilizar recursos como por ejemplo el agua, ¿sí? O utilizar de mejor forma el agua. Cuesta mucho dinero porque no solamente es cuestión de cerrar la llave,
sino cerrar la llave y buscar qué lo reemplaza o buscar de otra manera de hacer las cosas. Entonces, en ese proceso, lógicamente que hay que invertir mucha investigación, hay que desarrollar muchos productos y para eso también se necesita plata. Entonces, siempre va a haber esa limitante en un programa de acción social, ¿ya? De este tipo. Peor todavía si vamos hacia afuera, porque ya invertimos en otro tipo de cosas. Puede haber una resistencia al cambio dentro de la misma organización o inclusive externamente, ¿ya? Puede que los empleados, puede que las comunidades sean reacios a adoptar nuevas prácticas, especialmente si implican cambios significativos, por ejemplo, en tareas diarias, en sus salarios, en el tiempo que van a laborar, ¿ya? Entonces, ese tipo de cambios en una organización también pueden afectar directamente el diseño de una estrategia de responsabilidad social si es que no se trabaja, insisto, de manera comunada y que todos puedan colaborar. Recordemos que un programa de este tipo hablamos de programas empresariales, no personales. Necesitamos de toda la empresa, de todos los empleados para que esto dé resultados. Si no están todos comprometidos, el resultado simplemente está destinado a ser un fracaso. ¿Ok? Entonces, estas iniciativas pueden ya realmente fracasar sin el apoyo necesario y lógicamente afectar todo el desarrollo de un programa de acción social, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una empresa, una fábrica, dentro de un proceso de producción, se me ocurre, necesitan cambiar justamente para empezar a utilizar energías renovables, tienen que dejar de hacer las cosas que han hecho igual por, no sé, los últimos 15 o 20 años. Entonces, estos cambios van a afectar no solamente sus labores diarias, van a tener que invertir mucho más en el aspecto físico, por ende se van a cansar más, pueden llegar a acarrear inclusive enfermedades dentro de los empleados. ¿Y qué pasa si eso inclusive les afecta en el aspecto laboral? ¿A ustedes les han planteado alguna vez trabajar en turnos de 8 horas diarias, pero separados en la mañana y en la tarde? No, ¿Alguien? nunca. Nunca les ha pasado eso. Que les dicen, venga 4 horas en la mañana y luego viene 4 horas en la noche. A nadie le ha pasado. Sí, sí, bueno, a mí sí, por los cortes de luz, pero luego Ah, le bueno, convencimos a la jefa que ponga un, un banco de generador. baterías al servidor y nos conectábamos como podíamos en el centro comercial, donde sea, hasta que solucione el tema del coworking, ahí sí. ¿Ya? ¿Y cómo se No. sintieron por el principio cuando les dijeron hagan turnos de 4 horas, 4 horas? O sea, no era posible porque era ir y volver. Y había mamás que tenían que cuidar a sus hijos, había personas que hacían otras cosas, o sea, no era posible, era muy complicado. ¿Ya? Miren, recién nomás nos pasó, o está pasando, creo, ¿no? Quien me sepa corregir me avisa, para no caer en el error. Pero recién estamos pasando esta nueva mini pandemia de la tosferina. ¿Han escuchado el término? Algunos ni se han enterado, creo. Pero estamos con esta tosferina que está de moda, ¿sí? Entonces, algunos, de lo que he escuchado, algunos escogen más que nada a los niños, a los bebés, niños menores de 10, de 8 años, algo así. Eh, a los jóvenes y adultos fuertes y robustos como ustedes, como yo, como casi no nos afecta, pero a las personas y adultos mayores de edad, adulto mayor, también les afecta bastante. Entonces, decían los expertos en materia, según lo que yo escuché, es que si nos vamos todos a las casas 10 días, se acaba la tosferina. O sea, ya olvídense de tosferina, fiebre amarilla y demás casos, se borra. O sea, no hay más contagios y hasta ahí llega la tal mini pandemia. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes creen que es posible, por ejemplo, irnos a las casas 10 días? Por un bien mayor. Todos sí, sí queremos ir a las casas. ¿Ustedes creen realmente que es posible que todos empecemos a trabajar otra vez desde la casa durante 10 días? Pónganle 7 y a una semana, nada más. O sea, Ya haciendo un estuvimos esfuercito, tres yo creo que meses, sí. ya estuvimos varios meses encerrados. ¿Tú ¿Qué crees que son 10 sí? días, profe? Ya. Yo pensaba igual, luego me hicieron caer en cuenta lo contrario acá. ¿Quién me dice que no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Creen que sí es posible? ¿Sí? ¿Qué pasa justamente con esas personas, como decía Karina, que por ejemplo, ok, no tienen o pueden regresar a la casa, ¿sí? Pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden hacerlo? Simplemente no tienen cómo, ¿ya? Benditos sean los que, afortunados que pueden regresar a la casa, tienen buena señal de internet, en fin,
tal vez no tienen hijos y pueden quedarse en casa. ¿Qué pasa con los que sí pueden quedarse en casa pero tienen hijos? Y evidentemente quedarse con hijos en casa y trabajar al mismo tiempo, ya la cosa cambia. Peor si son hijos chiquitos. Se puede encontrar varias formas de entretener a los niños. O sea, como bien la tecnología está avanzando, no sé, películas, juegos más recreativos para no estar también solo en pantalla y Pero eso, pues, y si pero ojo, chillan, pues que chillen. vas a ser una gran madre, Cam. El día, miren, ¿qué pasa, por ejemplo, el momento en que tienen este caso? Y ok, 2 horas, 3 horas, quienes tienen hijos inclusive sabrán entenderlo mejor, pero quienes tienen esa responsabilidad se quedan con los hijos en casa y 2 horas, 3 horas, quizás se entretienen los niños con algo, pero después de eso hay que estar con ellos y hay que verles y hay que atenderles y hay que darles de comer y hay que buscar, no sé, siempre algún tipo de actividad que puedan cumplir. Peor todavía si tienen que cumplir con clases, con alguna responsabilidad. ¿Qué pasa con niños chiquitos? ¿Sí? Entonces, siempre va a haber una afectación mayor. Y claro, volver a casa durante 7, 8, 10 días suena bien, sobre todo para una mini pandemia, pero lo que quizás viene a complicar más la cosa es el ponerse de acuerdo. ¿Sí? El que todos puedan entrar en conciencia y decir, ok, sí, vamos todos a la casa y trabajemos por un bien superior, porque no son todos los que piensan de esa manera. Habrán quienes digan, sí, sí me puedo ir a la casa, yo colaboro, como empresa y como persona, pero habrá quienes digan, no, yo no puedo darme el lujo de perder a mis empleados yéndose a la casa durante 10 días porque no es la misma productividad, porque yo pierdo el negocio, pierdo las ventas, pierdo los ingresos, a mí nadie me va a comprar aquí, yo no voy a buscar gente que le vaya a llevar la carne o el pollo a domicilio, ¿sí? Solamente porque mis empleados no trabajaron hoy día, o sea, y no abrimos el local. Hay muchas cosas que infieren en este tema y ponerse de acuerdo afecta. Entonces, solamente para poner esto como ejemplo, desde ese punto de vista, sí afecta muchísimo, sobre todo si queremos implementar otro tipo de proyectos. Imagínense, solamente para cumplir con una jornada laboral hay problemas. No se diga si buscamos un proyecto futuro que comprometa muchísimo más el tiempo y el trabajo de todos los empleados. ¿Ok? Entonces, eso como para que lo tengan también como ejemplo. ¿Sí? Estas iniciativas, como les decía, pueden fracasar sin el apoyo necesario, entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto también. Otro tema importante en cuanto a estos retos, la dificultad, por ejemplo, para poder medir el impacto, ¿sí? La evaluación de un impacto como estos, es decir, si carece inclusive de algunas métricas claras, duramente va a ser exitoso. Sí, muchas empresas carecen de herramientas, carecen de recursos, no pueden medir, tienen muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones, ¿no es cierto? Ustedes saben el resto. Entonces, no es fácil implementar un programa de estos si solamente vivimos de intenciones o de deseos de que todo salga bien. Hay un impacto importante en donde los stakeholders, si son ignorados y no se los considera, podrían percibir una falta de resultados, falta de valores claros, como un fracaso, por más que se diga, sí, sí, todos están contentos, nos fue muy bien en el proyecto, hicimos, no sé, tanta recolección de toneladas de reciclaje y en fin. Bueno, pero ¿qué se hizo con eso? ¿Dónde se destinó? ¿Qué recursos se generaron? ¿Qué se produjo? ¿Qué se ahorró con ese tema? Y no sabemos dar una respuesta en concreto. Puede que el proyecto haya costado más de lo que significó reciclar. Entonces, esta falta de métricas, esta falta de valores claros pueden afectar directamente, sobre todo en la relación con todos estos stakeholders. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos nosotros superar o buscar soluciones a estos problemas que son quizás de los más comunes? Por ejemplo, buscando alianzas estratégicas, ¿no? Una vez que identificamos a estos grupos que van a afectar en nuestra empresa, bueno, sean ONGs, el gobierno local u otras empresas, bueno, compartimos recursos, compartimos conocimientos, hacemos reuniones, compartimos la ideología de la empresa, el plan y el proyecto que tenemos y tratamos de que se busquen ciertos beneficios para que estos al principio sean esfuerzos mancomunados para poner en marcha el proyecto y los beneficios también puedan llegar a ser compartidos, ¿ok? Puede llegar a ser. Si ustedes quieren, no sé, repartir alimentos en una zona que sufre de mucha necesidad, en lugar de ustedes tener que ir a comprar el producto para poder entregarle a la gente necesitada, buscamos una empresa que distribuya productos, una empresa alimenticia, no sé, me asocio con Pronaca, y Pronaca es la que pone el producto y yo soy el que reparto. ¿Okay? Entonces, hay alianzas que pueden buscarse para solucionar ese tipo de problemas. Capacitar al personal, sobre todo cuando se trata de este tipo de conflictos internos, para compartir con ellos la necesidad de este tipo de programas y que inclusive aporten con ideas, ¿no? Porque
difícilmente van a aceptar que se les imponga cambio de horario, por ejemplo, pero pueden buscar alternativas, como decía Karina. Ok, se convence a la jefa, se hace tal o cual cosa y de repente se busca una solución a todos los inconvenientes que pueden haber. Y el uso de herramientas tecnológicas siempre va a ser un recurso muy importante porque implementar algunos programas de seguimiento y evaluación para medir impactos sociales y ambientales también va a ser importante siempre en este aspecto para poder cumplir con este tipo de programas. ¿Ok? Va a ser siempre fundamental, siempre va a ser algo muy importante. Ahora, ¿cuáles son algunos de los pasos, ¿sí? Que esto también nos estaba faltando revisar? Para la implementación justamente de un programa de estos, ¿ya? ¿Qué pasos existen para poder implementar una estrategia de responsabilidad social? Hay algunos pasos en concreto, sobre todo los que quería ampliar, ¿sí? Dentro de la identificación de necesidades, identificar también a los stakeholders, que vamos viendo ya qué son, cómo se identifican y cómo se los puede ir marcando. Después viene también la parte de la implementación de las acciones, buscar cómo nosotros podemos, no solamente ya una vez identificados los stakeholders y las necesidades que tenemos y los recursos con los que contamos, definidos los objetivos, viene la parte de la implementación y aquí implica convertir todos los objetivos que hemos planteado, sí, lógicamente en acciones que puedan llevarse a cabo en ciertos plazos y de cierta manera para que se puedan cumplir. Ahora, establecer un cronograma de fechas específicas para un plan de acción siempre va a ser importante. Trabajen con un cronograma en todo, ¿sí? En todo aspecto, para proyectos, para su vida personal, organícense, ¿ya? Un cronograma con fechas específicas en donde tal fecha se tiene que cumplir tal cosa, tal fecha se termina para iniciar otra y así inclusive ir en secuencia, ¿ok? Eso va a ayudar muchísimo. Asignar recursos adecuados. ¿Ya? Esta es una parte fundamental porque hablamos del presupuesto, hablamos de la parte tecnológica, hablamos del personal, ¿sí? Muchas veces vemos que hay personas que, no sé, están no sé, dos individuos dentro de un programa, dentro de un plan de acción social que supuestamente tienen que guiar personas, por ejemplo, pero a la final están conversando y nadie hace nada. ¿Sí? Entonces, preocupémonos también por ocupar muy bien los recursos y que sean bien aprovechados dentro de un programa de acción social. Los roles, ¿sí? Que las personas pueden cumplir también es importante. Asignar roles y responsabilidades que también tendrán que ser evaluadas, medidas bajo un supervisor que pueda determinar que todo esto se cumpla a cabalidad, ¿sí? En esto participan mucho, por ejemplo, los gerentes de proyecto, ¿sí? Que ellos tienen tiempos, tienen cronogramas, tienen acciones, tienen comunicación directa con todos, saben cómo marcha un proyecto y saben cuándo se termina, cuándo empieza una parte, cuándo se termina y cuándo comienza otra. ¿Sí? El suceso de acciones va dándose en ciclos y el éxito del proyecto está garantizado si se mantienen esos ciclos acorde al plan. Entonces, esa es la idea de que también tiene que producirse lo mismo en un plan de acción social. Y las operaciones diarias deben tener también ciertos resultados que puedan verse reflejados en algo palpable, ¿no? Es decir, que día a día se pueda sentir que hemos avanzado un poco dentro del plan de acción. Algo también que es muy importante dentro de estos pasos es el comunicar los resultados, ¿sí? Si nosotros tenemos un plan de acción, estamos poniendo objetivos en hipótesis, tenemos recursos, tenemos stakeholders involucrados, hemos iniciado los trabajos y no lo comunicamos y no lo informamos, no lo decimos, realmente no sirve para nada, ¿ya? Un plan de transparencia, lógicamente, tiene que ser implementado dentro de un plan de comunicación también, pero todo esto va a reforzar mucho la credibilidad, las relaciones con comunidades, con clientes, con stakeholders, es decir, mostremos lo que estamos haciendo, a la final, si es algo bueno, es algo positivo, no caigamos solamente en eso de que, sí, yo lo hago y lo hago de manera silenciosa porque eso es lo que más conviene. Si sobre esto tenemos que nosotros también comunicar, no solamente por el beneficio de llevarnos cámaras y luces, ¿no? y noticias positivas sobre nosotros, sino porque inclusive es parte de un reporte, por ejemplo, de sostenibilidad. Para eso están las normas internacionales que vimos, aquellos estándares. Tenemos que comunicar los resultados, tenemos que informar lo que estamos haciendo. Inclusive por temas legales también hay que saber comunicar. Ahora, ¿qué canales vamos a utilizar para esto? ¿Qué herramientas? Los reportes que vimos anteriormente, estos estándares internacionales. Las plataformas digitales sirven muchísimo, ¿sí? No solamente para ver la farándula o resultados del fútbol, sino implementados dentro de un plan de comunicación de una empresa pueden servir y servir muchísimo, ¿ok?
sobre todo en este aspecto. Redes sociales, sitio web, boletines informativos, boletines de prensa, videos, de todo. Es decir, hoy podemos hacer muchas cosas para comunicar eh, progresos, avances y, por supuesto, comunicar también los resultados que se vienen dando sobre un proyecto. ¿Ok? Organizar eventos, organizar foros, lo importante es poder comunicar. Y un último paso, como les decía antes, va a ser el poder evaluar. ¿Sí? Evaluar, medir, eso nos va a permitir a nosotros conocer el verdadero impacto del proyecto que estamos teniendo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Se pueden comparar resultados, ¿sí? Tanto en el inicio del proyecto, como les decía, como avanzando en el proyecto, o quizás si es la primera vez, el primer análisis que hacemos, lo podemos comparar con algo similar que haya hecho la competencia o se haya implementado en otra parte, en otra ciudad, en otro país, ya en otra comunidad, para tratar de saber si vamos encaminados en el buen rumbo, porque si no, realmente puede, como les decía antes, si la gente dice, sí, sí, todo está bien, entonces nos confiamos y seguimos adelante y resulta que no es así, ¿ya? No es tan sencillo. Hay que seguir siempre evaluando el proyecto y comparar resultados, establecer KPIs, establecer indicadores, hacer encuestas periódicas, hacer entrevistas a la gente, a la comunidad, a los empleados para poder medir el impacto. Analizar los resultados, ¿sí? Identificar qué se hizo bien, qué se hizo mal, volver atrás, revisar los objetivos y ver si se cumplieron o no se cumplieron, ¿ya? Para poder seguir avanzando. Y lógicamente que plantear sobre los resultados que hemos obtenido alguna propuesta. Generalmente son propuestas de mejora, pero digo generalmente porque puede que los resultados hayan sido muy buenos, superaron las expectativas de los objetivos planteados, entonces lo mejor sería continuar con lo que se está haciendo y analizar en el siguiente periodo, analizar el siguiente año, analizar en la siguiente oportunidad para ver qué es lo que ha pasado, si hay que implementar algo diferente, algo nuevo, o seguimos todavía como estamos. ¿Ok? Dime, Karina, tenías la manito alzada, Karina. Dime, cuéntame. Ay, sí, profe, me faltó prender el micrófono, perdón. Dime. Ya, en esta parte de después de evaluar los resultados, más o menos cada cuánto se debería evaluar. Dependería mucho del proyecto. Dependería mucho del proyecto. Yo te diría que, no sé, en promedio, por lo menos cada 6 meses o cada año, ¿ya? Dependiendo del programa, Mm. dependiendo el proyecto. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de reciclaje, ¿sí? Podemos evaluar inclusive cada mes, ¿sí? Cada mes cuántas toneladas de basura, en fin, de productos estamos recolectando para sacar un gran total y saber qué mes. Bueno, esos estudios te pueden dar muchas respuestas a muchas preguntas. ¿Qué mes se consumió más? ¿Qué mes se bajó en el consumo de productos? Eh, no sé, si somos súper detallistas, que así debería ser, ¿qué mes se consumió más cartón, más plástico, más esto? O sea, qué está contaminando más? ¿Qué se recicla más? Podría ser una buena métrica, ¿sí? Pero si, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, sostenibilidad ambiental, y queremos evaluar, quizás un poco más técnicos, pero queremos evaluar la calidad del aire, ¿sí? En la ciudad, mediante la siembra de muchos árboles. Imagínate, hasta que el arbolito crezca y evidentemente pueda darnos algún resultado, lógicamente que va a ser difícil Años. evaluarlo cada cierto tiempo, ¿ya? Entonces depende del proyecto en el que estemos. En promedio te diría que tal vez un año, ¿ya? Igual, si implementamos algunas escuelas, ¿ya? Quizás cada año podemos evaluar cuántos nuevos estudiantes tuvimos, cuántos nuevos estudiantes se graduaron, por ende, cuántos, quizás en base a un objetivo planteado al inicio, cuál es la tasa de, no sé, de ausentismo en las escuelas que estamos teniendo o cuánto ha crecido la comunidad en cuanto a alumnos que van a la escuela, ¿sí? Entonces, son métricas que podemos plantear dependiendo del tipo de programa que queramos implementar, ¿ya? Estas propuestas de mejora que decíamos tienen que también existir en cualquiera de estos programas, como les decía, para poder mejorar. Siempre tratar de improvisar un poquito más y mejorar algunos resultados, mejorar o mantener resultados. Ojo, si esto pasa en muchos aspectos realmente en la vida. Si, por ejemplo, ¿qué pasa si dentro de esta evaluación de resultados, al analizar con los objetivos, hemos fracasado? No se han cumplido los objetivos, no se ha llegado a las métricas que esperábamos. ¿Qué conclusiones podría dar eso? ¿Quién me dice? ¿Quién se anima?
Pensemos un poquito, tienen un programa de reciclaje en el que el objetivo es, no sé, recolectar, se me ocurre, 20 toneladas en el año. Y por poner un ejemplo. Y resulta que al finalizar el año recolectamos 5, nos faltaron 15. Entonces, ¿qué conclusión puede generar esto si estamos hablando de la medición de resultados? ¿Qué les dice a ustedes? ¿No fue bueno el proyecto? ¿No sirvió? Gabriela, ¿qué me dices tú? ¿Qué me puedes decir, Gabriela Castillo? Gabriela, Gabriela a la una, Gabriela a las dos, Gabriela a las tres. A ver, Denis, Denis Andrade. Sí, Inge, dígame. A ver, Denis. Sí, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, te digo, si es que tenemos un proyecto en el cual nuestro objetivo era recolectar 20 toneladas al año de productos reciclables, ¿sí? Reciclar 20 toneladas en definitiva, en el año, y resulta que cuando medimos y evaluamos el resultado del proyecto hemos conseguido 5 toneladas. ¿Qué conclusión tendrías tú? Que hay una obvia pérdida de las ¿Cómo, medidas. cómo? Que hay una obvia pérdida, como Una que no se pérdida llegó a de las tiempo. métricas, no se llegó a las métricas deseadas. ¿Ya? Y por ende, ¿qué pasó con el proyecto? ¿Qué sucedió? ¿Qué pudo haber pasado? Muy probablemente o se redujo demasiado o le llevó a la quiebra. Entonces ¿Ya? terminó el proyecto. Conclusiones sobre el proyecto o planes a futuro. Comenzar a redefinir los objetivos propuestos, quizás. ¿Crees que se pudo haber puesto la vara muy alta? Sí, sin lugar a dudas. Ya. Ok, chévere, gracias, Denis. Puede ser una alternativa, ¿sí? Para eso sirve evaluar los resultados. Quizás la vara fue muy alta, quizás el resultado era muy, no sé, muy esperanzador. ¿Qué problemas pudo haber tenido este proyecto? ¿Quién más? A ver, Patricio Riquero, Patricio, ¿qué problemas pudo haber tenido este proyecto? ¿O qué podemos, no sé, concluir sobre este tema de la evaluación del resultado? Sobre este resultado en particular. Nada, Patricio a la una, Patricio a las dos, Patricio a las tres. Puede que el proyecto en sí no haya tenido la comunicación suficiente, ¿sí? No se dio a conocer a toda la gente, por eso es que no se consiguen las 20 toneladas. Si al evaluar el programa determinamos que solamente se recolectaron 5 toneladas, no necesariamente el proyecto es malo, ¿sí? A eso quería llegar. Mucha gente puede que diga, no, lo que pasa es que solamente recolectamos 5, pensábamos 20, así que el proyecto es malo, está mal implementado, así que no sirve, aquí queda, ¿sí? Y se corta el proyecto. No cumplir los objetivos no siempre es algo malo, ¿sí? Simplemente es una forma de reestructurarnos para continuar. En este año no se llegó a este número porque no se comunicó suficientemente bien el proyecto. En el siguiente año se comunica mejor, buscamos otras alternativas y conseguiremos no solamente 20, sino 40 toneladas. ¿Ok? O quizás sí, el objetivo estaba muy arriba, pensamos en demasiado grande, tal vez llegar a 10, vemos que es bastante, veamos cómo nos va el siguiente año. Y así vamos evaluando poco a poco. Es decir, no cumplir con los objetivos no necesariamente es un signo de que el proyecto en sí no sirve. Algo mal se hizo, pero el proyecto puede que sí tenga buen futuro. ¿Ok? Inge, o Díganme. sea, sería como de replantear de nuevo los objetivos, no porque el proyecto queda, o sea, está malo, sino que replantearlo de nuevo, buscar otra alternativa para lograr Por las supuesto que metas. sí. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, vas al gimnasio todos los días? ¿Ya? Vas al gimnasio todos los días y dices, no sé, en 3 meses, no sé, quiero estas medidas, ¿ya? Quiero bajar de peso, quiero, no sé, alguna cosa por el estilo. Y en 3 meses no lo has conseguido, Subir. ¿ya? En 3 meses no lo has conseguido. ¿Quiere decir que vas a dejar de ir al gimnasio? No, normalmente lo que yo hago es replantearme de nuevo, o sea, ¿dónde estoy fallando? ¿Qué me falta? Ya. Implementar otra técnica o implementar, no sé, en este caso, suplementos. Es otra idea que he Correcto, tenido. puede ser. ¿Ya? Algo más tendremos que hacer para llegar al objetivo.
pero no necesariamente el dejar de ir al gimnasio es la solución, ¿ok? Entonces, quizás si lo ponemos en otro contexto, quiero bajar de peso, ¿sí? Y yo dejo de, no sé, voy al gimnasio todos los días, pero no he bajado de peso suficiente. Entonces, la solución no es dejar de ir al gimnasio, es dejar de comer dulces. Nunca dejé de comer dulces, ¿cierto? Entonces, hay diferentes formas de abordar un problema o llegar a un objetivo. Como les dije, lo importante es trazar nuestros objetivos porque entonces determinamos qué camino seguir, ¿ya? ¿Ok? Listo. Preguntas, chicos. ¿Algo más sobre este tema? Sí, yo quería preguntarle algo, Dime, una Cris. cosa chiquitita. Dime, dime. Regresando al tema del reciclaje, ¿no cree que sería útil leer un caso de éxito de algún país cercano para tener al menos una base, algo que nos pueda guiar? Por supuesto que sí. Si me preguntas la opinión, si es que considero, sí, me parece importante. Me parece interesante. Ya. Sí Hoy, se si quieren, puede. nos quedamos hasta las 10 leyendo el caso. Mm. Tengo media hora para comer, por favor, ya tengo. Nos vamos despidiendo ya para mañana revisar justamente casos de éxito porque va a venir una tarea sobre el tema. Entonces, sí, vamos a revisar un poco sobre estos casos porque hoy día fue casi, casi sin ejemplos, ¿ya? Más allá de que algunos sí se han dado, ¿no? O sea, sí tenemos casos concretos y puntuales de ejemplos que se pueden dar tanto dentro del país como también fuera del mismo, ¿ok? Pero sí vamos a revisar algunos casos de éxito que se han dado, sobre todo para saber cómo implementarlos, porque alguna vez creo que les mencioné esto, pero alguna idea que ustedes tengan puede surgir de su creatividad, pero el subconsciente se inspiró en algo que ya pasó, ¿sí? Alguien ya lo hizo o lo vieron en algún lugar, ¿sí? Entonces, esto puede llegar a generar una nueva idea, un nuevo programa, y esto lógicamente puede llegar a implementarse. Entonces, es bueno conocer qué se hizo bien también en otros lugares, tener como ejemplo en otras partes y después tratar de implementarlo o aplicarlo, lógicamente adaptado siempre al entorno en donde uno se encuentra, ¿ya? Entonces, vamos a revisar algunas cosas de estas. Les ofrezco para el día de mañana para no alargarnos mucho el día de hoy. ¿Hecho? ¿Sí? Déjenme nada más tomo lista y nos vamos. ¿Ok? ¿A dónde nos vamos, Inge? A dormir. Cada uno en sus casas y bien tapaditos para que descansen tranquilamente. ¿Ok? ¿Parece? Ya, solamente tomo lista. A ver. Voy con los alumnos de marketing. Estos son más... Es cortita esta lista. A ver. Camila Chizaguano. No vino. Presente, profe, buenas noches. Ah, sí ha venido, ya listo. Buenas noches. Joan Espinosa. Joan Espinosa. Joan a la una. Joan a las dos. Nada, falta. Diego García. Presente, profe, buenas noches. Hola, Diego. Stalin Luisa. Marcelo Luisa. No, a la una. Las dos. Marcelo Luisa a las tres. Camila Reynoso. Está Cami por acá. Presente, profe, aquí estoy. Carlos Vaca. Carlos. Buenas noches, profe, presente. A ver, vamos a ir con los chicos de administración. A ver, vamos, empezamos. Michael Alvear, Denis Andrade, Presente, Inge. Nicole Andrade, Presente. Justin Arroyo, no, Justin Alejandro Arroyo, Mayerly Bustamante, ¿dónde está? Presente, profe. Ah, ya sí está. Christopher Cárdenas, no. Katia Casa, no creo que fueron matriculadas porque tengo en lista, pero nunca viene. Ana Castillo, Presente, profe. Dylan Cumbal. Presente, ¿Y por qué no contestaste antes, Dylan? Que te hice una pregunta. no le escuché, Inge, Ah, ya. pero ahí le mandé un mensaje. Ah, bueno. Póngale cero. A ver, Ana Gaona. Presente. Sí está Anita. A ver, Viviana Garreta. Sí está Viviana. Presente, profe. Karina Hernández. Presente, profe. Michael Jaramillo.
No está. Milena Juela. No está. Yadira Lucio. Está por acá. Cristian Macas. Presente. Ok, Yadira. Cristian Macas. Presente. Aquí está. Ellen Macías. Víctor Mena. Camilo Mendoza. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Darwin Mesías. Darwin. Presente. Elizabeth Ojeda. Presente, Inge. Christopher Andrés Orozco. Presente, Inge, buenas noches. ¿Qué tal? Lisbeth Pérez. Clever Pilatasi. Presente, profe. Melanie Pinargote. Presente. Ok. Matías Praño. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Ariel Quema. Jefferson Raimundo. No lo veo acá. Chantal Reynoso. Tampoco lo veo acá. Wilmer Riquero, Patricio, ¿sí estaba acá? Presente, Inge. Buenas noches. ¿Qué tal? Kevin Tipán. No está. Caína Vargas. No está. Stephanie Vinuesa. No está. María Viteri. No está. Y Mateo Yepes. Yo estoy Presente, aquí. profe, buenas noches. Ah, sí estaba ahí, presente. Ok. Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, ¿ok? Que descansen. Hasta mañana. Chao, pasen bien, descansen, chicos.